Vamos a continuar con la ponencia del profesor Pedro Montoya Gavidia, director ejecutivo de CECEFA Acacia, quien nos acompaña esta tarde y que para nosotros es un gran placer que ustedes tengan la oportunidad de conocerle y además que nos va a brindar de tantos conocimientos esta tarde. Consultor de la empresa HPC, Human Process Consulting, especialista en análisis de situación, investigador y analista de procesos de crímenes transnacionales. Se ha desempeñado en cargos de dirección y gerencia durante más de 30 años, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, lo que ha permitido tener una visión integral de las organizaciones. Sin más que hacer referencia, esta tarde, a partir de este momento, con el tema Visión multidimensional de la delincuencia organizada transnacional, presentamos nuestro siguiente ponente, Pedro Montoya Gavidia. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes en la tarde de hoy, conversando sobre este tema tan interesante dentro del contexto del Congreso Mundial de Criminalística, que tal como decía el licenciado Uri, es durante el día de hoy, el día de mañana y el día domingo. Vamos a estar conversando sobre varios temas, pero además hay un panel realmente interesante de expositores que vale la pena, no solo vale la pena escuchar, sino que es un inmenso honor poder participar con ellos en este importante congreso, en esta importante reunión. Como lo decíamos hace un momento, me corresponde en este instante desarrollar el tema relacionado con visión multidimensional de la delincuencia organizada transnacional. Pero, ¿qué es la delincuencia organizada transnacional? De alguna manera todos sabemos lo que es la delincuencia, porque la hemos podido ver a través de los medios de comunicación. Algunos desafortunadamente hemos sufrido lo que son los embates de la delincuencia. Grupos de personas con un comportamiento inadecuado que deciden ejecutar una cantidad de acciones al margen de la ley. Cuando es una persona individualmente la que realiza esas acciones, pues esta persona es conocida como delincuente y por supuesto las leyes están preparadas para sancionar a personas que están en esta situación. Pero cuando hablamos de delincuencia organizada, ya nos estamos refiriendo a grupos de delincuentes que tomaron la determinación de organizarse de tal manera que les permite ser muchísimo más eficientes. Lo hacen en base a sus propias experiencias en el delito, pero a su vez lo hacen siguiendo un esquema muy parecido al esquema que siguen las personas que lícitamente quieren asociarse para desarrollar actividades empresariales. Se reúnen, generan una directiva, generan un plan de trabajo, generan un plan de acciones y toman decisiones dentro del grupo de delincuencia organizada para ser más asertivos, más precisos y más exitosos en el cumplimiento de estas actividades delictuales. Estos grupos de delincuencia organizada van creciendo dentro de los países, van creciendo, van expandiéndose, van conociendo y van experimentando en cómo saltarse los controles jurídicos, cómo saltarse los controles policiales y cómo ir aumentando su efectividad en un determinado territorio, un determinado país. Pero hay un punto en el cual este grupo de delincuentes que está organizado de esta manera toman la decisión de salir de las fronteras de sus países y es entonces cuando comienza todo un trabajo de análisis para ver a cuál país dirigirse para continuar con las actividades criminales en las cuales han sido exitosos ya en el país en el cual están funcionando. Ahí, en ese instante, es cuando nace entonces lo que conocemos como delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los actos delictivos graves, pero de carácter internacional, perpetrados con fines de lucro,
y relacionados con más de un país. Pero, ¿cómo actúa la delincuencia organizada transnacional? La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección. Un eje central de dirección y de mando. Es decir, se organizan de tal forma que las actividades que ellos realizan vienen comandadas por personas que específicamente consideren ellas los líderes para desarrollar ese tipo de actividades. Operan en células muy organizadas y dinámicas. Dinámicas me refiero a que van evolucionando también. Dinámicas con rangos permanentes de autoridad. Y además de eso son permanentes en el tiempo. Este tipo de organizaciones van inclusive más allá de la vida de los miembros que la componen. Es decir, puede fallecer por cualquier circunstancia, por causas naturales o por causas trágicas, alguien que dirija uno de estos grupos delictivos transnacionales, y como ya funciona como una empresa transnacional, pues inmediatamente son reemplazados por alguien que el mismo grupo considera con las características o con la experiencia necesaria para continuar con las actividades, pero la actividad no se detiene. La economía ilegal mundializada existe tanto como existe la economía mundial legal. Y esta economía mundial ilegal nos habla de que funciona en base a redes delictivas organizadas que se benefician de la venta de productos ilegales siempre que haya demanda de ellos. Es importante tomar en consideración este punto de siempre que haya demanda de ellos, porque si no hubiera, si no existiera la necesidad de demanda de un determinado producto, no sería suficientemente, o determinada actividad no sería suficientemente atractivo para el delincuente dedicarse a ello. Ellos escogen muy bien los segmentos de delito en los cuales quieren operar. Esos mercados ilegales internacionales son anónimos y cada año generan miles de millones de dólares para los delincuentes. Por lo tanto, la delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En el año 2009, para que tengan ustedes como dato, en el año 2009 se estimó que generaba 870 miles de millones por año las actividades de los grupos delictivos transnacionales, lo que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto mundial, más de 6 veces la cantidad que se destinó a asistencia oficial para el desarrollo correspondiente a ese mismo año. Equivale casi al 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. Cada año se pierden innumerables vidas a causa del crimen organizado, por variadas razones. Los problemas de salud y la violencia asociadas a las drogas, las muertes por arma de fuego, la trata de personas y los traficantes de migrantes son parte de las causales de la pérdida de estas vidas, ¿no? Porque son parte de las actividades a las cuales se dedica el crimen organizado transnacional. La delincuencia organizada transnacional no permanece nunca inmóvil. Está en constante movimiento y en constante evolución. Es una industria, por lo tanto, cambiante, no es permanente, en crecimiento y en constante evolución, adaptándose a los mercados y dando lugar a nuevas formas de crimen. Esto obliga a los cuerpos de seguridad a tener que estar al día y tener que estar revisando constantemente la forma en la cual se opera contra el delito y contra los delincuentes, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Tiene que estarse preparando, tiene que estarse perfeccionando, tiene que estar revisando constantemente los cuerpos policiales. No vaya a ser cosa que suceda como realmente suele ocurrir, que los cuerpos policiales son rebasados por la eficiencia de los grupos delictivos. Ellos están constantemente evolucionando, y si los cuerpos policiales no evolucionan de la misma manera, no revisan sus procedimientos, pues entonces la delincuencia les va a ir siempre un paso hacia adelante. Es un negocio lícito que trasciende
por lo tanto, barreras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas, además de no tener ni límites ni reglas. Hay diversas actividades que pueden ser categorizadas como delincuencia organizada transnacional. Entre ellas podemos mencionar, por supuesto, el tráfico de drogas, que lo conocemos, lo conocemos y hemos oído hablar constantemente de ellos, pero hay también otro tipo de actividades, como el caso del tráfico ilícito de migrantes, que es una situación por la cual estamos pasando en el caso de América Latina ahorita de una forma muy marcada, producto, entre otras cosas, de las situaciones convulsionadas que están viviendo algunos países de América Latina. En el caso de América Latina, sobre todo el caso de Venezuela, Venezuela tiene un tráfico, una salida muy fuerte de migrantes en este momento debido a la situación particular política, económica, social que se está viviendo en este país. Estamos hablando de cantidades que ya están superando los 4 millones de seres humanos. El tráfico ilícito de migrantes, pero además la trata de personas, que es el comercio de personas con finalidad de ser vendidos o ellos mismos en cuestiones de esclavitud o ser vendidos para el comercio de órganos o ser vendidos para ser colocados en prostitución y en cualquier otro tipo de actividades. El blanqueo de dinero, el tráfico de armas, las falsificaciones, los delitos medioambientales, el tráfico y los delitos medioambientales, porque específicamente lo que se actúa en contra del ambiente se considera que es algo que afecta internacionalmente, porque el ambiente, las cosas los componentes del ambiente no son solamente del país, que tiene unas características de flora y fauna específicas, sino que son zonas extensas que lo que suceda a esos niveles termina afectando un conglomerado mucho mayor que el de un país. Algo que suceda, por ejemplo, a nivel de algunos de los países que está formando la cuenca amazónica, termina afectando la cuenca amazónica en su totalidad. El tráfico internacional de flora y fauna silvestre, los delitos contra la propiedad intelectual, el tráfico internacional de bienes culturales, los delitos contra el patrimonio, los delitos del cybercrimen, de los crímenes que tienen que ver con todo esto que está tan en boga y que es tan necesario, por cierto, ahorita en los tiempos de pandemia, que se ha hecho tan fuerte en estos momentos, que es el uso de estos medios para, no solo para divulgar, sino para comerciar, para poder adquirir determinados productos. Bueno, siendo que es algo económicamente tan importante, por supuesto que la delincuencia organizada ha también colocado sus ojos allí para generar actividades ilícitas a través del uso de las redes sociales y del comercio internacional, pero además todo lo que corresponde a esta área cualificado como el cibercrimen tiene que ver también con una cantidad de delitos que a nivel informático internamente ocurren en los países. Aquí me estoy refiriendo, entre otras cosas, a lo que es la detección de información importante a nivel bancario, a nivel financiero, que termina generando para muchas personas serios problemas porque son cuentas que son infiltradas, informaciones confidenciales que pasan a mano de los delincuentes, valiéndose de la colaboración y de un trabajo de inteligencia que también hacen los cuerpos policiales para accesar a este tipo de información que es completamente privada. Y por supuesto, también estamos hablando del tráfico de productos adulterados. El tráfico de productos adulterados de un país a otro, cuando no pasa por los controles sanitarios, por los controles alimenticios que deberían pasar, y que son adquiridos a un precio en un país para ser vendidos en otro, sin notificar a las autoridades sanitarias, como les digo, del país en el cual van a ingresar ilegalmente estos alimentos, para no pagar impuestos, entre otras cosas, pero también muchos de esos productos son comprados ya con una fecha muy cercana de vencimiento, o son productos que no pueden ser consumidos en el país por distintas razones en el país al cual se llevan,
Y la gente que se dedica a este tipo de actividades, pues, burla eso y traslada esos productos de un lugar a otro. La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los delitos graves de carácter internacional perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país. El producto de la mayoría de los delitos se genera en efectivo. Son transacciones que se hacen no a nivel bancario, sino que transacciones que se hacen billete en mano, lo cual conlleva riesgos para los delincuentes, ciertamente. El dinero en efectivo es fácil no es fácil de esconder. Y eso aumenta la probabilidad de que los delincuentes sean descubiertos, que otros delincuentes los roben y que la policía los detenga. Hay casos recientes que conocí no hace mucho tiempo de apartamentos completos en los cuales corrió la información a los cuerpos policiales y cuando llegaron encontraron un apartamento completo de 3 y 4 habitaciones completamente repletos de billetes desde el piso hasta el techo, pacas de billetes, pacas de dólares provenientes de situaciones ilícitas. ¿Cómo llegó esa información ahí? Pudo haber llegado por varias razones, pero una de ellas es que algunas veces grupos delictivos que están en confrontación con otros grupos generan esas informaciones, que están al tanto de esas informaciones, pasan esas informaciones a los cuerpos policiales para que los cuerpos policiales neutralicen a estos grupos, les quiten todo ese dinero, los llevan a una situación de debilidad que le permite entonces a ellos avanzar con mayor facilidad y apoderarse de terrenos y de negocios que venían estando en manos de estos otros. Ese tipo de cosas puede llegar a suceder. Por supuesto, no descarto, y ciertamente que así es, que los trabajos de inteligencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que es un trabajo bien arduo, bien dedicado, es bastante fuerte, en ciertos momentos con la posibilidad de llegar a estos escondrijos de dinero, donde se encuentra cualquier cantidad de dinero, sobre todo en dólares, también en esta parte del mundo, que es producto de actividades delictivas. Cuando el dinero en efectivo ingresa a la economía legítima, que es el objetivo del crimen organizado, tomar ese dinero y hacerlo ingresar a la economía legítima. Pero eso tiene un proceso, eso tiene un procedimiento para poderlo hacer. Resulta relativamente fácil descubrirlo si lo hacen directamente, porque son montos de dinero muy grandes y hoy por hoy pues hay ciertas regulaciones para con las instituciones bancarias. Son regulaciones relativamente jóvenes, no tienen muchos años de existencia. Y eso acarrea, por supuesto, lo que es el proceso de intervención policial. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Por qué este monto de dinero tan grande ha llegado aquí? ¿De dónde proviene? Y el banco está en la obligación, los bancos están en la obligación de reportar eso. Por consiguiente, los delincuentes se esfuerzan por impedir que ese dinero despierte sospecha. Por ello, el criminal transnacional prefiere trasladarlo al extranjero. Es decir, los delitos que se cometen en un país, el criminal transnacional toma ese dinero y lo invierte en otro país. Lo saca a otro país y lo lleva y lo invierte allá en bienes raíces, en negocios, en empresas, en distintos tipos de actividades, para adquirir otros bienes o tratar de introducirlo en la economía legítima por medio de negocios que también le generan beneficios. Esto es lo que se conoce como el blanqueo de capital. ¿Ok? Este dinero entonces ingresa a estos otros países, ingresa, digamos, a una empresa constructora. Llegan a una empresa constructora de cierto nombre o de mediana reputación y le plantean que, bueno, que ellos tienen un dinero que quieren colocar para hacer crecer la empresa, o llegan a una red pequeña de ferreterías importante, le inyectan una fuerte suma de dinero, generan pues, el nacimiento de una red de ferreterías de primera calidad, y las ganancias que se empiezan a obtener allí, por supuesto que los dueños de cualquiera de estos negocios les interesa que alguien les aporte un capital suficientemente grande. Comienzan entonces estos establecimientos a ganar más mercado y más clientes, eso genera más ganancias, tanto para el dueño del negocio inicialmente, como para quien invirtió, que es el delito
la delincuencia organizada que invirtió en eso con la finalidad no solo de lavar su dinero y de hacerlo legal y de justificar que salió de una organización legal, sino que además convertir ese dinero en más dinero. El dinero mal habido de la delincuencia organizada transnacional es blanqueado en ciudades por medio de los sistemas bancarios. Pero indudablemente que siendo las regulaciones que existen actualmente, en un principio, hace cosa de 20, 30 años, no existía una regulación tan estricta como esa. Pero a pesar de eso, hay algunas personas, algunos altos funcionarios banqueros, que les interese el negocio y buscan la forma de burlar eso y terminan aceptando dinero en esas instituciones bancarias para que ese dinero quede colocado. Reciben ellos a cambio grandes sumas de dinero y por supuesto cada vez que los cuerpos de seguridad se enteran de situaciones como esta, pues esas personas son detenidas e inmediatamente son primero investigadas y después son detenidas. Pero esto es algo que ocurre todos los días. O sea, la actividad de crimen organizado es una actividad constante, una actividad diaria que no para. Y por eso la actividad de investigación tiene que ser constante. No solamente la actividad de investigación y el resto de actividades policiales, sino las actividades de tipo judicial también tiene que ser constante. O sea, las leyes tienen que irse adaptando para poder sancionar este tipo de situaciones. Porque es un negocio muy dinámico. Es un negocio que no es estático en lo absoluto. Y entonces tiene que ser constantemente revisado lo que está pasando en este ámbito con la finalidad de poder avanzar, tener posibilidades de avanzar con éxito frente a esto. Como parte integral de la delincuencia organizada transnacional, se calcula que puede haberse blanqueado por medio del sistema financiero alrededor del 70% de las ganancias ilícitas. Lamentablemente, menos del 1% del producto blanqueado fue interceptado o incautado. Frente a eso, ¿qué podemos hacer para poner fuera de combate a la delincuencia organizada? Pareciera que un problema tan grande, un problema tan grave como este, fuera, y ciertamente que lo es, muy difícil de trabajar, muy difícil de controlar. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden hacer. Combatir un fenómeno mundial como la delincuencia organizada transnacional exige la creación, exige la creación de asociaciones a todos los niveles. ¿Ok? Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los particulares de todas partes del mundo pueden cumplir una función importantísima en ello. Y algunos aspectos esenciales para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Yo me atrevo a señalar algunos de ellos. Uno de ellos es la coordinación. ¿A qué me refiero con esto de la coordinación? Me refiero a que es la acción integrada, no aislada, integrada a nivel internacional, que es crucial para descubrir, investigar y enjuiciar a las personas y los grupos responsables de estos delitos. Esta acción integrada a nivel internacional conlleva acuerdos de los cuerpos de seguridad, conlleva al traslado, al conocimiento de informaciones de un cuerpo de seguridad de un país hacia otro, porque el delincuente, pues, transnacional, estaba inicialmente en un país y migra a otro. Entonces, ese encuentro entre cuerpos policiales es importante para intercambiar información. Pero este encuentro solamente puede ser posible si los organismos policiales están preparados para este tipo de actividades. Están preparados en el sentido que tengan leyes que los respalden a poder hacer este tipo de cosas. Que haya convenciones firmadas en organismos internacionales que les faciliten poder hacer este tipo de cosas. No solamente a nivel policial, sino a nivel judicial también hay que hacer lo mismo. O sea, no sería entendible que en un país se sancionara un tipo de delito y en otro país no sea sancionado ese mismo tipo de delito, o sea considerado un delito menor, cuando es los delitos transnacionales
se facilitan en estos estados que tienen unas legislaciones un poco más blandas que otros para proliferar allí, pero poner en riesgo entonces a la comunidad internacional completa una vez que comiencen a operar. El otro punto importante tiene que ver con educación y aumento de sensibilización. Y aquí me refiero a que los ciudadanos deben saber más acerca de la delincuencia organizada y de la manera que afecta su vida cotidiana. Esto que están haciendo ustedes hoy acá, que nos están acompañando en este congreso, para mí es algo sumamente importante. Cuando me invitaron a que formara parte como uno de los expositores en este importante congreso, yo vi como una excelente oportunidad para colocar en las manos de cada uno de ustedes informaciones que se han venido, si se quiere, manejando con discreción, por decirlo menos. Y resulta ser de que ese, para mí, exceso de discrecionalidad hace ver como que si no estuviera pasando el problema tan inmenso que está pasando con relación a este tipo de cosas. Total que la información de los ciudadanos de lo que está ocurriendo, sensibilizarlos ante lo que está ocurriendo y que entiendan que esto que está ocurriendo no es un problema, que es un problema del Estado, que es un problema de otro, sino que es un problema suyo como ciudadano, porque afecta a su familia, afecta sus actividades, afecta a su hijo, afecta a las personas que lo rodean, afecta su trabajo, afecta sus relaciones dentro de la comunidad en la cual usted vive, afecta las posibilidades de poder estar usted en paz o no dentro de su país. Entonces yo les pido que por favor, a partir de ahora no solamente que hagan ustedes en cuenta con un sentido de profundidad y de mayor responsabilidad frente a este tipo de cosas, sino que ojalá pudieran ustedes compartir de alguna manera los distintos aspectos que vamos a tratar en este congreso. Los ciudadanos deberían expresar sus inquietudes a los encargados, además de las políticas, porque los políticos son personas necesarias en las sociedades, porque son los que llevan las riendas de la dirección del Estado. Pero esos políticos deben ser sensibilizados por los ciudadanos. Si los ciudadanos no consideran que este es un tema crucial, el tema de la delincuencia organizada, los políticos no se ven en la necesidad de investigar un poco más sobre eso. Y el resultado es entonces que llegan políticos que desconocen completamente el tema, que dejan un tema tan delicado como este en manos de terceros y que las legislaciones que sí sancionan ellos como políticos una vez que lleguen a los congresos, terminan siendo legislaciones que no son las más adecuadas para poder castigar o controlar inicialmente, detectar el crimen organizado en cada una de sus comunidades, con todas las consecuencias que eso trae dentro de las comunidades. Entonces, los ciudadanos tienen una labor indispensable en esto. Lo que es la parte de educación y aumento de sensibilización es algo que es básico en medio de todo esto, ¿no? De modo que los políticos se den cuenta de la importancia primordial que reviste esta verdadera amenaza mundial para la opinión pública. Los consumidores, a su vez, desempeñan una función muy importante, porque es que a través de los mercados que conocen los consumidores, se comercian todo tipo de productos. Pero ¿hasta qué punto usted conoce o usted sabe que el producto que usted está consumiendo, que el producto que está necesitando, es un producto de procedencia lícita? ¿Hasta qué punto usted se percata y se preocupa porque los productos que adquiere su empresa o los que usted adquiere realmente no solo tienen una procedencia lícita, sino que han pasado por el resguardo de las oficinas de Estado de su país para que esos productos estén cumpliendo con las normas adecuadas para poder estar y funcionar y ser consumidos en su país? Fíjense la gran responsabilidad que tienen ustedes, nosotros todos como consumidores de los distintos productos, y de los productos y servicios. Productos y servicios. Y aquí quisiera pararme a mencionar algo que me parece muy interesante, que he estado reflexionando en estos últimos días. Mire, ha evolucionado tanto y de tal manera la delincuencia organizada transnacional, que inclusive tenemos nuevos tipos de delitos, nuevas formas de crímenes internacionales. ¿Sí? Empresas que antes no existían, dedicadas a la cuestión criminal y que ahora lo están haciendo. Empresas que cumplen una función importante
pero que son empresas dirigidas por criminales con la finalidad de quebrar, de eliminar el Estado de Derecho de los países, con la finalidad de llevar hasta esos países productos de procedencia dudosa, con la finalidad de quebrar la posibilidad de los cuerpos de seguridad de ser efectivos para combatir el delito. Hay un sueño que tuvo en una oportunidad un narcotraficante colombiano llamado Pablo Escobar, si mal no recuerdo, Pablo Escobar. Pablo Escobar, el sueño de Pablo Escobar era que se generase en un momento determinado todo un país que fuera controlado por el crimen organizado. Él intentó hacerlo en Colombia, inclusive. Llegó a ciertas esferas dentro del poder en Colombia. ¿Con qué finalidad quiere el crimen organizado tener control sobre el poder de un Estado? Porque de esa manera, si el crimen organizado asciende a la jefatura de un Estado y a las oficinas más importantes, a los entes más importantes de ese Estado, puede generar, con el poder que tiene, un cambio dentro de la constitución de ese Estado, llevando entonces a hacer legal aquello que es ilegal, aquello que es ilícito, y hacerlo permisible, y darle puerta franca de entrada a cualquier cantidad de actividades ilegales. Déjeme decirle que eso no está nada lejos de la realidad. Eso se puso en práctica. En Colombia no le funcionó, pero en Venezuela sí le funcionó. En Venezuela no solamente que le funcionó y existe, sino que además, viendo cómo funcionó y cómo existe, han generado un método que ellos han estado pensando. Eso va a ser producto de otra posición que voy a tener, las cuales se los voy a explicar. Un método que les permite a ellos exportar este tipo de experiencia para generar este tipo de actividades. Pero continuemos dentro del punto que nos interesa. Este es bien apasionante, pero ya lo tocaremos más adelante. Dentro de la prevención, otro punto es inteligencia y tecnología. Todo lo que tiene que ver con el uso de las herramientas tecnológicas tiene que estar suficientemente actualizado por los cuerpos de seguridad. Y todo lo que es el trabajo de inteligencia tiene que estar, como les decía hace un instante atrás, a la par de los trabajos que vienen haciendo el delincuente criminal transnacional, que se va perfeccionando cada vez más. Para una organización llegar a convertirse en una organización criminal internacional, cuando da ese paso es porque ya cuenta con abogados expertos que, producto del dinero que tienen estas organizaciones criminales, pagan a muy buenos precios. Abogados expertos, mercadólogos y investigadores de distinto tipo que ellos tienen a su servicio y que por lo tanto eso los hace mucho más eficaces. Expertos inversionistas para generar entonces las inversiones necesarias. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo muy bien organizado, algo muy bien desarrollado y donde yo siento particularmente que la legislación internacional no ha estado a la altura de lo que se requiere en este momento. Sin embargo, el otro punto que quería mencionar de lo que debería lograrse se refiere a asistencia. Dice, los países en desarrollo necesitan asistencia en materia de creación de capacidad para luchar contra esta terrible amenaza. Porque los países en desarrollo, siendo que esto es algo que afecta a los países desarrollados y los países en desarrollo son quienes están con una mayor vulnerabilidad frente a esta situación. Un instrumento jurídico importante que sirve de ayuda es la Convención de las Naciones Unidas, o sea, la Organización de las Naciones Unidas. Este grupo tan importante que trabaja a nivel internacional con representación de los distintos países, que se reúne a tratar distintos puntos. En un momento determinado tomó la determinación, y gracias a Dios que así fue, de desarrollar algo que se denominó Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y esos acuerdos que se lograron allí, donde hubo personas de distintos países y hubo juristas y hubo representaciones policiales muy destacadas, hubo políticos, además de diplomáticos, fue ratificada por 170 países del planeta. Y al ser ratificada, brindó
la posibilidad de generar un marco jurídico común para todos estos países. Un marco jurídico que permite poder trabajar con mayor eficacia todo lo que se refiere al crimen organizado transnacional y a descubrir, disuadir y desmantelar organizaciones criminales. Desafortunadamente, yo soy de los que piensa que la velocidad a la cual se mueve, con la cual camina el delito, en muchísimos aspectos, muchas veces es mayor que la velocidad con la cual se mueven los estados. Inclusive, las decisiones que deben tomar los organismos internacionales desafortunadamente son lentas. Son decisiones muy discutidas cuando se presentan casos de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Son muy discutidas, son llevadas a través de meses y meses y meses, y mientras tanto la situación de delitos continúan avanzando y continúan creciendo. Cuando se toman las decisiones ya han pasado una buena cantidad de tiempo desde que comenzaron los problemas. Eso es uno de los inconvenientes que tiene este tipo de cosas. Por eso la eficacia interna para atacar el delito que existe en cada uno de los países, esos niveles de buena eficacia, es lo que realmente en primera instancia debería ocurrir. O sea, debería ocurrir dentro de los países que sean tan efectivas las policías y los cuerpos judiciales que no fuera ni siquiera necesario recurrir a estos organismos de alzada internacionales, sino que sabiendo que existen estas normas, pues que las adapten a la legislación interna de los países, que las pongan en práctica y logren frenar el delito. Pero eso también es una labor de todos los días, donde muchos estamos trabajando en función de que eso se convierta en una realidad constante y permanente para todos los países del mundo. Otro factor que facilita el desplazamiento de un país a otro de la delincuencia organizada transnacional son los movimientos migratorios. Esta es una realidad que debe ser tratada con sumo cuidado, pues se presta a generalizaciones equivocadas al relacionar directamente a la inmigración con la delincuencia. Resulta ser de que no es la inmigración la que trae la delincuencia, sino que es la delincuencia la que se mueve dentro de la inmigración para desplazarse a países de su interés. Vuelvo a traer a colación el caso de la inmigración venezolana que ha habido en estos últimos tiempos, la más grande de América Latina, por cierto. Bueno, uno de los contingentes humanos más numerosos que se desplazó por la América Latina llegó al Perú. Llegó al Perú y estamos hablando ya de una cantidad de ciudadanos entre los que están registrados legalmente y los que no se conocen exactamente a través de las autoridades migratorias. El número, estamos hablando ya de unos 1.300.000, casi 1.400.000, y además creciendo, porque la gente continúa saliendo de Venezuela y continúa intentando entrar a los distintos países de América Latina. ¿Qué hace la delincuencia organizada? Lo primero que hace es que encuentra un inmenso negocio allí, porque en vista de la dificultad de los ciudadanos venezolanos para obtener las identificaciones, pasaportes, para salir legalmente, ellos se encargan de generar toda una ruta para trasladar personas ilegalmente hasta llevarlos, ofreciéndoles llevarlos a estos destinos de estos países. Inclusive hasta llegar a colocarlos en un sitio donde llegan a vivir durante las primeras semanas. Cobran sumas de dinero muy, muy grandes, pero además lo están haciendo con personas que están en un extraordinario estado de necesidad. Pero no solamente eso, sino que además el delincuente que ha venido haciendo, tanto el delincuente normal como el delincuente de crimen organizado, viene valiéndose de esta situación, de esta salida, de esta cantidad de migrantes, para colarse dentro de esa situación, llegar hasta estos países, y así lo hicieron en el caso del Perú, y comenzar a delinquir. Pero no es ni siquiera comenzar a delinquir, es llegar a hacer contactos con los delincuentes del país al cual llegan, perfeccionando las modalidades de delito, complicando las posibilidades de los países de poder atacar los tipos de delitos porque no conocían las policías de los países a los cuales están llegando la forma específica en la que ocurre, además de una manera tan brillante, por decirlo de alguna manera, el delito en Venezuela, que han llegado formando parte como de universitarios del delito a formar delincuentes
delincuentes en cada uno de estos países. Necesitan unirse con delincuentes en cada uno de estos países donde llega, y así lo hicieron también en el Perú, porque el conocimiento del delincuente local es importante para estos delincuentes que vienen dentro de estos grupos migratorios, para poder conocer cómo funcionan las cosas en las ciudades de los países a los cuales llegan, cuáles son las jergas, cuáles son los puntos más débiles, cómo es la legislación, cuáles son los contactos que se tienen, cómo funcionan las policías, cuáles son las partes débiles de los cuerpos policiales para penetrarse donde sea posible penetrar, donde se encuentren puntos o situaciones de agentes policiales que sean blandos frente al delito, que se presten a la posibilidad de llegar a acuerdos con el delincuente para que este opere sin mayores problemas. Entonces, la unión de estos dos hace que se magnifique y explote la situación delincuencial en un país determinado en algún momento. Y esto, lamentablemente, viene dentro de la población migrante, pero además generando el problema de que la percepción por parte de la opinión pública es de que todos los que provienen de ese país son unos delincuentes, lo cual es completamente falso. También este es un punto importante del cual seguramente vamos a hablar un poco más adelante. Pero creo que era interesante que lo tocáramos de esta manera. Total que, mis queridos amigos, que bueno, que hablar de estos puntos, siempre el tiempo suele hacérseme muy corto. Ya prácticamente he rebasado el tiempo que tenía previsto para conversar con ustedes. Aquí el departamento técnico me está haciendo más señas que el penado 14 para que ya finalicemos esto. Pero ya, definitivamente, pues hemos llegado al final de esta exposición. Mi mayor aspiración es que estas informaciones puedan no solamente haber sido adecuadamente calibradas por ustedes, sino que además que las pongan en práctica y que las difundan. Porque hay cosas que no vienen siendo dichas y por no dichas se dan por inexistentes. Y cada uno de ustedes puede realmente colaborar con la finalidad de generar sensibilización para que las legislaciones estén actualizadas, para que los cuerpos de policiales sean más efectivos, para que los grupos políticos legislen adecuadamente en cada una de estas materias. Pueden ustedes que me están escuchando, ustedes que me están viendo, pueden estar más pendientes de lo que ocurre con los productos que están consumiendo en sus empresas, con los productos que están consumiendo en su hogar, con los productos que se están consumiendo a nivel cibernético. Pueden tomar una cantidad de precauciones. Todas las precauciones son absolutamente válidas, todas las que ustedes tomen. Y yo los invito a que hagan esto, a que tomen todas las precauciones y observen las distintas cosas que hemos podido hablar en la mañana de hoy. Para mí ha sido realmente muy grato comunicarme con cada uno de ustedes. Y abro entonces la posibilidad a algunas personas que quisieran tener alguna pregunta y en la medida de lo posible, pues, que esté en mí contestarla, pues con muchísimo gusto darles respuesta. Así es, Pedro Montoya. Finalizando la ponencia del señor Pedro Montoya, directivo de Ciencia y Eficacia, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.